príncipe de la ciudad. Capítulo 9, 1906, El aliento del dragón. Con la destrucción de la Samita y la advertencia dirigida a Cyrano, Vannevar regresó a su refugio en el Hotel Occidental, cerca de la costa de la barbarie. Raleigh regresó de Auckland, después de que su señor hubiera difundido el rumor de que cualquiera que osara hacerle daño lo pagaría con creces. Vannevar conservó su condición de primogénito, pero dejó de asistir a las sesiones del consejo. Su asiento permaneció vacío, puesto que ninguno de los restantes Ventrue de la ciudad era tan temerario como para usurpar su puesto. Se convirtió en una figura malhumorada y solitaria que merodeaba por la antigua costa de la barbarie al anochecer. Su presencia activa en la ciudad actuaba de constante e irritante recordatorio del fracaso de Cyrano a la hora de eliminar a su rival. Vannevar había perdido el miedo. Algún que otro vampiro joven, deseoso de llamar la atención, lo había desafiado, pero él los había destruido a todos sin piedad, aprovechando su irreflexión para dar ejemplo. Cyrano no se atrevía a retarlo directamente. Vannevar retomó su casto romance con Con, para enfado de Loo que, según había descubierto el Ventrue, también sentía pasión por la belleza de ojos verdes. Con trataba a Loo como a un hermano pequeño, no obstante, sin responder en ningún momento a sus torpes intentonas. Había explicado a Vannevar que él era el único que le importaba. Vannevar sabía muy pocas cosas acerca del clan del que descendía, aparte de que sus miembros poseían la habilidad de cambiar de forma. A menudo acudía a sus reuniones como una paloma blanca que descendía del cielo. Solían verse en la plaza de Portsmouth, siempre bajo la atenta mirada del custodio de Kwon Chi, sentados en bancos separados, sin tocarse nunca, separados para siempre por su raza, su cultura y su clan. En el ínterin, Vannevar aguardaba pacientemente a que se le presentara una oportunidad de adueñarse del trono. El timbre del teléfono despertó a Vannevar la noche del 17 de abril. Se levantó y cruzó la estancia para levantar el auricular de la caja de madera montada en la pared. «Diga». Era Raleigh al habla. «Hola, jefe. Estoy en la otra punta de la ciudad». «¿Qué sucede?» «Nada, ocupándome de unos asuntos». «Nos vemos más tarde, ¿vale?» «Vale», dijo Vannevar. Colgó el teléfono. Esa noche salió solo. Había hecho un calor inusitado durante el día y la noche estaba extrañamente tranquila. No corría ni un soplo de brisa. Hambriento, Vannevar se encaminó hacia el norte, a la calle Pacífico, en busca de alimento. La caza fue fructífera y el Ventrue cenó bien esa noche. Alrededor de las 12, Vannevar reparó en una bandada de aves que se despertaron de repente, emprendieron el vuelo y describieron un par de círculos sobre el centro de la ciudad antes de descender en formación y cruzar la bahía en dirección a Auckland. A las 2 de la mañana, los perros de la ciudad dieron comienzo a una serenata de aullidos que se prolongó durante casi 30 minutos. Vannevar no supo determinar el origen de estos extraños sucesos. A su regreso al occidental, extrañado aún por lo acontecido esa noche, Vannevar se encontró con Raleigh, que aparecía por la curva al volante de su flamante Oldsmobile. Tras aparcar el vehículo, apagó el motor y bajó de un salto. Sonreía orgulloso. ¿Y bien?, preguntó a Vannevar. ¿Qué te parece? ¿De dónde has sacado eso? El Ventrue recelaba de las nuevas máquinas. Lo cierto era que todavía no había montado en un coche. No le gustaban el humo ni el ruido que hacían. Se lo he comprado a un amigo. ¿Qué te parece?, volvió a preguntar Raleigh. Me quedo con nuestros amigos de cuatro patas, si no te importa, respondió Vannevar, bromeando. Aunque tenía que admitir que el auto tenía un aspecto imponente a la luz de gas. Estaba equipado con una reluciente bocina de latón rematada por una pera de goma. Esto va a imponerse. Hay que esforzarse por estar a la moda. Vannevar admitió a regañadientes que Raleigh probablemente estaba en lo cierto. Casi amanecía y, después de algunos minutos dedicados a admirar la nueva adquisición de Raleigh, Vannevar se despidió y se retiró a su habitación en el hotel. A las 5:12 de la madrugada, se desató el terremoto. Vannevar estaba sentado en el borde de su cama, a punto de acostarse, cuando oyó o sintió un rugido que brotaba desde las entrañas de la tierra. Acto seguido,
El cuarto empezó a estremecerse, los pequeños objetos se volcaban y rodaban en las baldas y las mesas para estrellarse contra el suelo. Vannevar intentó levantarse y rescatar algunas de las piezas más delicadas, pero las sacudidas se tornaron más violentas y pronto hubo de esforzarse por mantener el equilibrio, aferrado desesperadamente al poste de la cama. En el exterior, imperaba el estruendo de los cristales rotos y se sucedían los grandes estrépitos, las fachadas de ladrillo de los edificios se desplomaban y rompían contra las calles. Supo entonces que el terremoto era de gran magnitud. Había sentido centenares en los años que llevaba viviendo aquí, y recordaba el último gran temblor que se había producido en 1868, pero este era mayor que cualquiera de los que hubiera experimentado. Tras aproximadamente un minuto, las oscilaciones remitieron paulatinamente. Vannevar se agachó para recoger algunos de los objetos derribados. En ese momento, golpeó el segundo terremoto, obligándole de nuevo a apoyarse en la cama para no caerse. El segundo temblor duró solo 20 segundos. Cuando se acallaron los últimos rumores, Vannevar escuchó voces que gritaban por todo el hotel. Afuera, en la calle, se alzaban más voces. Raleigh asomó la cabeza por la puerta del dormitorio. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo están las cosas ahí fuera? No he mirado. Pero parece que los destrozos son considerables. Voy a echar un vistazo. Tú acuéstate, va a salir el sol. Si surge cualquier peligro, vengo y te despierto. Vannevar dio las gracias a Raleigh y se recostó para pasar el día. La falla de San Andrés, descubierta hacía poco, se había movido de repente, sembrando la devastación a lo largo de cientos de kilómetros de costa. Aunque San Francisco, que se asentaba a varios kilómetros al oeste de la línea de falla propiamente dicha, había sufrido menos que San José al sur o Punta Reyes al norte, el efecto sobre la ciudad había sido igualmente devastador. Los testigos del sur de la calle del mercado afirmaban haber visto cómo el blando terreno arenoso se encrespaba con olas de tierra de hasta 1 metro de altura, sacudiendo edificios, destrozando el tendido eléctrico, los suministros de agua y de gas, y retorciendo los raíles del tren y el trolebús. Pero los daños más graves se habían concentrado en el norte de la calle del mercado, en los distritos bursátil y financiero. Allí se había venido abajo edificios de ladrillo y fachadas de piedra, colapsando las calles, enterrando a residentes y transeúntes por igual. Gran parte de la zona centro estaba levantada sobre el relleno que había acabado con la antigua ensenada. Esos cimientos inestables y arenosos habían tenido la culpa del derrumbamiento de numerosos edificios de gran tamaño. Raleigh se sobrecogió ante lo que encontró en las calles. Allá donde mirara veía restos de mampostería, ladrillos y piedras arrancadas de sus armazones de acero, interiores de edificios expuestos igual que casas de muñecas expuestas al público. Otros se habían ladeado sobre sus cimientos y se sostenían en ángulos inclinados, amenazando con desplomarse de un momento a otro. Pocas ventanas de la ciudad permanecían intactas y todas las calles estaban cubiertas de relucientes fragmentos de cristal. Los cables de alta tensión se retorcían en el suelo, chisporroteando y crepitando mientras los gritos, lamentos y alaridos de las víctimas atrapadas escapaban por doquier entre los escombros. El occidental capeó bien el temporal, pero el nuevo Oldsmobile de Raleigh se había convertido en un amasijo de hierros bajo los restos de un viejo almacén. Raleigh disfrutó de escasos momentos durante los que lamentar la pérdida antes de reparar en los primeros penachos de humo que ascendían al cielo cerca de las dársenas. El terremoto había desencadenado más de 50 incendios, aún más, casi todos los parques de bomberos de la ciudad, levantados sobre ladrillos, se habían derrumbado, hiriendo a los bomberos y destruyendo su equipo. Para empeorar las cosas, el acueducto que discurría por la península, la única fuente de agua de la urbe, se había roto a causa de los temblores y los escasos bomberos que habían conseguido rescatar sus enseres y responder a las llamadas encontraron los pozos secos, sin agua que bombear. Lo peor de todo era que soplaba un viento cálido y seco procedente del oeste, en contraste con las habituales brisas frías cargadas de niebla que venían del océano. Estos vientos cálidos avivaron las llamas en cuanto comenzaron a propagarse los incendios. Las peores conflagraciones tuvieron lugar a lo largo del muelle, tanto al norte como al sur de la calle del mercado.
Mientras estos incendios comenzaban a avanzar tierra adentro, un tercero de gran envergadura se desató en East Valley, cerca del ayuntamiento, la biblioteca pública y la casa de la ópera. Los incendios en los muelles al sur de la calle del mercado fueron los que se extendieron más deprisa, hasta fundirse en una sola conflagración que pronto adquirió proporciones cataclísmicas a medida que avanzaba hacia el distrito de oficinas del sur, destruyéndolo todo a su paso. Al norte del mercado, el distrito comercial sito en plena línea de playa fue el primero en sucumbir cuando los vientos del este alimentaron las llamas, lanzando chispas al aire y propagando el fuego por las principales zonas comerciales. Ya se habían originado dos grandes incendios a un par de bloques de distancia del occidental. Las llamas que arrasaban el muelle se unieron para levantar una sola muralla de fuego que avanzaba hacia el oeste a través de la ciudad. El humo se elevaba a kilómetros de altura, eclipsando el sol. Riley sabía que, si no conseguía salvar el occidental, Vannevar tendría que huir. En pleno día, el vampiro sería vulnerable al sol. Tras reclutar a los escasos leales de que disponían Vannevar y él en la zona e insistir a varios vecinos, ocupantes del hotel y una cuadrilla de empleados del gobierno que trabajaban en la cercana oficina de tasaciones, Raleigh comenzó a organizar grupos para sofocar el incendio en un intento desesperado por impedir que las llamas llegaran al occidental. Algunos nombres comenzaron a excavar cortafuegos entre los escombros, mientras otros se encaramaban a los tejados y evitaban que prendieran las chispas que transportaba el aire. Se descubrió una vieja cisterna y se subió el agua verdosa en cubos para mitigar las llamas. El fuego seguía avanzando hacia el oeste, engullendo bloque tras bloque en el distrito financiero, prosiguiendo su avance inexorable hacia el occidental. Pero el grupo de Raleigh consiguió detener las llamas en la calle Montgomery, justo al otro lado de la calle donde se levantaba el edificio de tasaciones. Durante las horas siguientes, el fuego lo devoró todo alrededor de la zona del hotel, transmitiéndose de uno a otro lado, pero dejando intacto el territorio que defendía Raleigh y su infatigable cuadrilla. Al norte del occidental, las llamas fueron controladas a la larga y consiguió salvarse la zona de North Beach, pero no antes de que la calle Pacífico y la costa de la barbarie ardieran hasta los cimientos. La muralla de fuego del sur, no obstante, ardía descontrolada y no tardó en avanzar por la colina que conducía a Chinatown y Nob Hill. Delfonso se había retirado a dormir a su suite en el Hotel Palace minutos antes de que comenzara el terremoto. Había disfrutado de una noche espléndida, visita a la ópera, donde había aplaudido la interpretación de Caruso en Carmen, seguida de una cena a altas horas de la noche en la habitación que ocupaba el famoso cantante en el Palace. Una experiencia irrepetible, se había dicho Delfonso al acostarse. Se despertó de golpe a causa de las sacudidas de la cama y el estallido de las ventanas de su cuarto. «Adolfo», gritó, despavorido, súbitamente despejado. Había estado inmerso en uno de los extraños sueños que lo acosaban desde hacía algún tiempo y no estaba seguro de que era real y qué pesadilla. «Adolfo. Por favor». Adolfo, un mexicano delgado y servicial que trabajaba de ayuda de cámara de Delfonso, apareció en la puerta, aferrándose con fuerza al marco mientras el palace se estremecía y oscilaba. La lámpara que colgaba del techo se balanceaba enloquecida mientras se desprendían regueros de polvo de escayola del techo resquebrajado. «Es un terremoto, señor», dijo Adolfo, asido desesperadamente al quicio de la puerta mientras era zarandeado de un lado a otro. Se daba cuenta de que su señor estaba aterrorizado, el semblante de Delfonso estaba desencajado de horror. Ya había visto al español en ese estado, siempre que se despertaba de una de sus terribles pesadillas. «No se alarme, señor. Parará enseguida». Como si hubiera impartido una orden, los temblores cesaron, el edificio se detuvo despacio, en medio de crujidos. Delfonso salió a rastras de la cama. «Tenemos que huir», dijo a Adolfo, agarrando al hombre por los hombros y desgañitándose frente a su rostro. «No, señor. Por favor, vuelva a la cama. Es de día. No puede salir ahora». Delfonso, comprendiendo al fin el consejo de su criado, permitió que Adolfo lo condujera a la cama. «El hotel es seguro, créame», lo tranquilizó Adolfo. «Me han dicho que fue construido expresamente para resistir terremotos como este». Y así era. Rowlston no había reparado en gastos para asegurarse de que su sueño pudiera resistir cualquier desastre.
Había 7 enormes depósitos de agua en lo alto del tejado, siempre a punto para combatir cualquier incendio. Por favor, descanse, dijo Adolfo, persuadiendo a Delfonso para que regresara a la cama. Si surgiera algún problema, vendré a despertarlo sin demora. Delfonso, mascullando, todavía con los ojos desorbitados, dejó que el Ghoul lo arropara y agradeció a su leal sirviente las atenciones prestadas y su preocupación. Los incendios del sur de la calle del mercado se propagaban deprisa, avanzando tierra adentro desde las dársenas, destruyendo los grandes edificios de oficinas que flanqueaban la calle del mercado y convirtiendo las tierras llanas del sur del mercado en un infierno en cuestión de segundos. Hacia las 10:30 de la mañana, el emblemático edificio de oficinas del Cali de San Francisco, a escasos bloques de distancia, se consumía y el palacio corría grave peligro. El personal del hotel luchaba valientemente por salvar el enorme edificio, arrojando agua desde el tejado, empapando los edificios que rodeaban el hotel para impedir que se incendiaran, pero los grandes depósitos de agua se habían secado hacia la 1 del mediodía. Ya no quedaba nada con lo que combatir el fuego. Rápido, señor. Tiene que levantarse, dijo Adolfo, zarandeando por los hombros a un somnoliento Delfonso. Debemos huir. El fuego se acerca. Delfonso abrió los ojos de repente. El terror no lo había abandonado. Asió los brazos de Adolfo y lo miró a los ojos. Voy a morir, dijo, despavorido sin remedio. Me consumirán las llamas del infierno, tal y como predijeran los sueños y el abuelo. Preocupado por las palabras de su señor y la locura que destellaba en sus ojos, Adolfo intentó conservar la calma. No se preocupe, señor, tranquilizó al antiguo vampiro. Lo he dispuesto todo para salir de aquí sanos y salvos. Ayudó a Delfonso a levantarse y vestirse. Aprisa. Hay una carroza esperándonos abajo. Pero tenemos que salir enseguida. Los últimos empleados del hotel escapaban ya del edificio, abandonando el hotel a su suerte. Adolfo sacó a empujones al vacilante Delfonso de la suite y lo guió por unas escaleras traseras hasta el patio de la planta baja. Esperaban afuera, en un callejón alejado de las voraces llamas, un carruaje y su conductor. Tras envolver el rostro de Delfonso en un paño resistente para protegerlo del escaso sol capaz de penetrar la cortina de humo, Adolfo lo sacó por la puerta y lo condujo al callejón, donde lo aguardaba un ataúd abierto en la parte posterior del vehículo. Delfonso abrió mucho los ojos al ver el féretro y se sintió desfallecer. Deprisa, señor. Nos queda poco tiempo. Pero la visión del ataúd aterrorizaba a Delfonso. No sé si, dijo, reticente a ceder. Pero Adolfo persuadió a su señor para que entrara en el ataúd. ¿Está seguro?, preguntó Delfonso, implorante, cuando se hubo metido en el féretro y Adolfo comenzó a cerrar la tapa. Es la única manera, señor. No he podido encontrar otra forma de transporte con tan poco tiempo. Delfonso cerró los ojos con fuerza cuando Adolfo terminó de cerrar la tapa y la aseguró. El Ghoul subió al carruaje, se sentó al lado del conductor y dieron la vuelta, saliendo de la zona, rumbo al sudoeste, lejos de las llamas, hacia el refugio de una antigua casa en el distrito de la Misión, levantada tras la vieja ermita. A gran profundidad, bajo Chinatown, los miembros de la familia dormían en su cripta comunal cuando fueron despertados por el estremecimiento y el estrépito del terremoto. Chi, tras asegurarse de que el lugar era seguro, visitó a cada uno de los vampiros en sus alcobas individuales, garantizándoles que todo estaba en orden y que pensaba comprobar la situación en la superficie. El Ghoul chino se pasó el día montando guardia en la pendiente más baja de Nob Hill, observando el avance inexorable del fuego, que ascendía desde los muelles, cruzaba el distrito financiero y amenazaba la colina. Entrada la tarde, los improvisados equipos de bomberos de la ciudad, tras decidir que no podrían detener la marcha del fuego por medios convencionales, intentaron crear un cortafuegos dinamitando bloques enteros de edificios en un amplio margen que se interponía en el camino de las llamas. Hacia las 6:30 de la tarde, con el sol poniéndose todavía en el oeste, la dinamita ya estaba en su sitio y las explosiones comenzaban poco después. Por desgracia, los equipos de demolición distaban de estar compuestos por expertos. Las detonaciones lanzaron trozos de escombros en llamas por los aires, que sirvieron de avanzadilla al grueso del incendio. Pronto, toda Chinatown fue pasto de las llamas.
En cuestión de minutos, la totalidad de la calle Dupont sucumbía víctima del fuego mientras el incendio principal superaba el ineficaz cortafuegos y proseguía su avance, incontrolado. Chi comprendió que tenía que actuar deprisa. Se habían previsto todas las contingencias para realizar una evacuación de emergencia, pero tendría que despertar a la familia. Regresó a las profundidades subterráneas y corrió entre los vástagos dormidos, alertando al abuelo, Lo y Sullivan, preparándolos para la ordalía que se avecinaba. Kwon ya había abandonado la cripta comunal para impartir órdenes a una embarcación que aguardaba en Meigs Wharf, en el norte. Tras asumir la forma de un toro blanco, pudo moverse sin peligro incluso a plena luz del día. Había prometido a Chi que regresaría enseguida. Los tres vampiros estaban entontecidos, desconcertados por su abrupto despertar. Podían vislumbrar haces de luz solar que se filtraban por el amplio hueco de las escaleras que comunicaban con el callejón en la superficie. Luego repararon en el humo, el polvo y las cenizas que bailaban en medio de los brillantes rayos de luz y comprendieron. Tras ayudar a ponerse de pie al corpulento y vacilante abuelo, Lo y Sullivan le sirvieron de guías, conduciéndolo hasta el antiguo palanquín rojo y dorado en el que lo transportarían al lugar seguro. Chi proveyó a Lo y Sullivan de grandes rollos de seda negra y les instruyó que se envolvieran el rostro y las manos para protegerse del sol. Los dos vampiros de menor rango, junto a Chi y otro ghoul, atravesarían Chinatown cargando con el palanquín del abuelo, subirían Dupont y cruzarían North Beach hasta llegar a Meigs Wharf, donde los esperaba un bote para ponerlos a salvo. Chi sabía que Chinatown no tardaría en quedar reducida a un montón de cenizas. ¿Dónde está Kwon?, preguntó Sullivan, mientras se protegía la cara y las manos. Se ha adelantado en forma de toro, respondió Chi. Se dirigía a las dársenas para comprobar que todo esté preparado, luego se reunirá aquí con nosotros. Tras asir las pértigas del palanquín, los cuatro hombres doblaron el espinazo y, gruñendo a causa del esfuerzo, se echaron la silla de manos al hombro. Trastabillaron a causa del peso mientras ascendían las escaleras hacia el callejón inundado de humo. Ya en la superficie, se abrieron paso a través de la muchedumbre que congestionaba la angosta calle Dupont, ateniéndose a la vertiente occidental, aprovechando las sombras de los edificios para protegerse del sol crepuscular. Su avance era lento y tedioso. Sullivan propinaba puntapiés a los chinos aglomerados, sus maldiciones los perseguían en su huida de Chinatown, con sus pertenencias cargadas a la espalda y apiladas en carretillas. Cuando cruzaban las calles se exponían momentáneamente a los últimos rayos de sol, lo que procuraba a Lo y Sullivan un fuerte dolor, pero seguían adelante, inflexibles, cubriendo lentamente la distancia que los separaba del embarcadero y, por consiguiente, la seguridad. Kwon todavía no les había dado alcance y todos empezaban a preocuparse cuando Chi la divisó de repente corriendo hacia ellos, por el centro de la calle, aún en forma de toro blanco. Ahí está, dijo Chi, señalando hacia ella, animado. Entonces reparó en la turba que la perseguía. Blandiendo cuchillos, hachas y porras, un tropel de chinos aulladores la acosaba mientras corría y la apaleaba y abría grandes tajos en sus flancos. Los acosadores, en su pánico, la habían confundido con uno de los grandes toros que, según la mitología china, sostenían el mundo sobre sus espaldas. Creían que Kwon era uno de los toros que había abandonado su puesto, provocando así el terremoto, e intentaban devolverla a su sitio. Chi y el resto de la familia vieron horrorizados como el toro que era Kwon, desjarretada ahora por sus atacantes, sucumbía bajo una tormenta de cuchilladas, cayendo primero de rodillas y luego de costado mientras la sangre de vida brotaba de sus heridas, llenando las sucias cunetas. La multitud enfurecida retrocedió asombrada cuando la forma del toro se distorsionó, tornándose brevemente la de Kwon antes de que ésta quedara reducida a polvo bajo la luz dorada del sol del ocaso. La familia no tenía tiempo de lamentar su pérdida ni vacilar. Adelante, ordenó Chi, apartando a patadas a la gente que les obstaculizaba el paso. Tenemos que seguir adelante. Una hora más tarde, llegaban a salvo al muelle y subían al barco en el que habrían de vivir durante los próximos meses. Cuando Vannevar se despertó a la noche siguiente, el fuego ya había dejado atrás el Hotel Occidental y se encontraba en vías de devorar Chinatown en el transcurso de su inexorable marcha a través de la ciudad. Tras subir al tejado del hotel, en compañía de Raleigh,
el Ventrue contempló con temor reverencial y asombro la devastación que se extendía al sur de su refugio. Un bloque tras otro, al este de las dársenas y al sur de la calle del mercado, no se veían más que escombros calcinados, un mar de brasas refulgentes, retorcidos esqueletos de acero que habían pertenecido a los edificios que seguían brillando al rojo vivo conforme entraba la noche. No quedaba nada. A sus espaldas, la muralla de fuego aún rugía, había alcanzado los 30 metros de altura y proyectaba su ondulante luz naranja sobre el páramo de ruinas que rodeaba al hotel. En cuestión de horas alcanzaría Nob Hill, destruyendo las grandes mansiones desiertas que la coronaban, para proseguir su avance por el otro lado. Mientras escrutaba la planicie carbonizada que era el distrito financiero, Vannevar intentó divisar el abovedado Tower Office Building que utilizara Cyrano como refugio, pero no consiguió vislumbrar el inconfundible perfil recortado contra el negro cielo. Se diría que el edificio había sido destruido junto a todo lo demás. Tras dejar a Raleigh para que echara un vistazo a la situación en el hotel, Vannevar salió del occidental y se sumergió en los escombros. El avance era complicado. Las calles, negras como el carbón, estaban cubiertas de desechos, bloqueadas en ocasiones por cables de alta tensión que crepitaban y se retorcían en la oscuridad. Los conductos de gas, rotos, ardían con fuerza, iluminando porciones de las ruinas con una fantasmagórica luz pálida. Aquí y allá se escuchaban chasquidos y estallidos procedentes de los cascotes abrasados a medida que el aire nocturno enfriaba el metal candente. Vannevar caminaba con cautela, sin ser visto. Había soldados patrullando las calles y corría el rumor de que los saqueadores habían sido fusilados sumariamente. Tardó casi toda una hora en encontrar un camino seguro entre los 7 bloques de escombros que lo separaban de la guarida de Cyrano. Cuando llegó a su destino, le gratificó encontrar que no quedaba nada de la otrora soberbia estructura del príncipe. Parecía que el edificio se había derrumbado durante las primeras sacudidas, cayendo sobre sí mismo para desplomarse sobre sus propios cimientos. Lo que no había sucumbido al derrumbamiento había sido incinerado por la muralla de fuego que le había pasado por encima horas después. Se adentró en las ruinas con precaución y comenzó a explorar los restos. Mientras escarbaba entre los cascotes con un trozo de madera, escuchó un lamento que procedía de algún lugar enterrado. Siguió el sonido y encontró a Cyrano en el segundo sótano del edificio arrasado, muy por debajo de la superficie, atrapado por una viga de hierro que le aprisionaba las piernas. Había caído desde los pisos superiores y los escombros lo habían sepultado. Oculto a la luz del sol por el destrozo que lo aprisionaba, había permanecido paralizado mientras el fuego pasaba sobre él, provocándole graves quemaduras. Había perdido casi toda la piel y tenía el rostro consumido parcialmente. El hueso amarillento y chamuscado asomaba por sus carbonizadas mejillas y el cuero cabelludo. Delirante a causa del dolor, tardó un momento en reconocer a Vannevar, de pie ante él. Vannevar grajeó. «Ayúdame a salir de aquí», suplicó. Pese a la gravedad que revestían las heridas de Cyrano, conseguiría recuperarse con el tiempo, si se liberaba. Vannevar lo miró sin decir nada, analizando la situación. Hortator le había dicho que estuviera preparado para reconocer la oportunidad cuando se le presentara, y ahora la tenía delante. Levantó una de las pesadas piedras que aplastaban las trituradas piernas de Cyrano. «Gracias», boqueó el príncipe, antes de asustarse al ver cómo Vannevar alzaba la roca por encima de su cabeza, con los ojos fríos clavados en él. «No. Por favor, no». Pero Vannevar lanzó la piedra y le aplastó la cabeza, destruyéndolo para siempre. Minutos después salía a rastras de las ruinas humeantes, sacudiéndose el hollín y el polvo de su traje. Se enderezó y volvió a contemplar los escombros. Sus ojos brillaban, iluminados por el fulgor de los fuegos dispersos, distantes. Su mentón ofrecía un perfil de determinación. Se alejó del escenario, enfriándose ahora su corazón, adormeciéndose sus sentimientos. Los incendios perduraron otros 2 días, arrasando a la mañana siguiente la ladera de Nob Hill hasta la amplia Van Ness Avenue. Allí, valiéndose de dinamita y piezas de artillería, el ejército destruyó muchas de las enormes mansiones que flanqueaban el gran bulevar, en un último esfuerzo por frenar las llamas creando un cortafuegos. Pero,
Casi al mismo tiempo, la dirección del viento cambió de repente, soplando del oeste, y el fuego se volvió hacia el norte y el este. Al caer la noche había alcanzado la falda de Russian Hill, ardiendo todavía descontrolado. Mientras tanto, al sur de la ciudad, los fuegos de la calle del mercado, tras consumir el palace, se propagaron al sur y al oeste, recorriendo la calle de la Misión antes de ser sofocados finalmente al día siguiente, en el preciso momento en que llegaban a la antigua Misión Dolores. Las llamas respetaron a la vieja iglesia de adobe, igual que a muchas de las modestas viviendas del vecindario. En una de estas casas de madera se encontraba Delfonso, agarrotado por el miedo. Durante la segunda noche del incendio, las llamas intentaron adueñarse de Russian Hill, pero Eagle, mediante el uso de sortilegios secretos, consiguió sofocarlas. El fuego rodeó la colina en dirección al norte de Fisherman's Wharf y las dársenas, antes de torcer al este y surcar las llanas extensiones de North Beach. Para cuando la conflagración se hubo controlado al día siguiente, el fuego había destruido toda la zona norte del territorio de Vannevar salvo la cima de Telegraph Hill, dejando tan solo algunos bloques en pie alrededor del Hotel Occidental, una auténtica isla en medio de un océano de ceniza. Siguiendo el consejo de Hortator, Vannevar había aprovechado su oportunidad cuando se le había presentado, y aunque la ciudad había sido arrasada, juró que, como el Fénix, San Francisco resurgiría de sus cenizas. Esta vez sería su reino.